Hola a todos y bienvenidos a mi canal Curly Queen. Mi nombre es Audrey y gracias por ver el video. Dentro de unas semanas pienso tinturarme el cabello y ya saben que esos procedimientos lo maltratan mucho y más si tu cabello está deshidratado y débil. Por tal razón he decidido cuidarlo desde antes para que no se dañe y en esta semana toca una mascarilla que voy a preparar de proteínas. Los ingredientes que vamos a utilizar son guineo, yogur natural, aceite de oliva y tratamiento. En un recipiente he colocado mi guineo pelado y triturado, al cual vamos a incorporar el tratamiento. Las medidas son a consideración. El yogur que estoy utilizando, como mencioné anteriormente, es un yogur natural y sin azúcar. La cantidad de aceite que utilicé corresponde más o menos a una cucharada. Una vez añadido todos los ingredientes, mezclo hasta incorporar todo. Las mascarillas de proteínas son excelentes para el cuidado del cabello, especialmente antes de teñir, ya que son hidratantes y ayudan a que el cuero cabelludo absorba y mantenga la humedad natural. Y aquí tenemos nuestra mascarilla de proteína lista para la aplicación. Voy a seccionar mi cabello en pequeñas partes para una mejor aplicación. Hay que tener presente que los tintes pueden resecar el cabello, pero también pueden hacer que este se vuelva mucho más quebradizo y que se rompa. Los ingredientes que utilicé previenen la resequedad capilar y por tanto ayudan a que el cabello se mantenga suave, brillante y evitan el quiebre. Quizás habrán notado cómo aplico la mascarilla desde medios a punta y no desde el tronco. Lo hago así porque por experiencia he notado como luego de aplicarme mascarillas de este tipo de consistencia, dígase cremosa, el cabello se enreda más de lo normal al lavarlo, pero aplicándola de esta manera no pasa. Mis amores, les aclaro que de igual forma el tronco no lo expongo a daños, pues al tinturar mi cabello de un color muy parecido a mi base no le aplico desde la raíz, pero mi recomendación siempre será cuidar el cabello del tronco a las puntas. Este tipo de tratamientos es muy recomendado para cabellos de porosidad alta, dañados a causa del uso excesivo de planchas, de secadores, de los mismos tintes y de productos químicos. Si aún no conoces tu tipo de porosidad, te estaré dejando el video por aquí arriba donde te explico brevemente de cómo hacer la prueba a tu cabello para que conozca qué tipo de porosidad eres. Ya terminé de aplicarme mi mascarilla y vuelvo con mi gorrito de diseño limitado Guccino. Dejo la mascarilla actuar por 40 minutos y nos vemos luego del lavado. Aquí está una pequeña muestra del resultado de esta mascarilla con el cabello mojado.
Y ahora veamos cómo se ve seco. Y este es el resultado ya con el cabello definido y totalmente seco. Esta definición la hice con mi gel de Ninasa. Le estaré dejando el video por aquí arriba. Señores, y hasta aquí el video de hoy. Si aún no se ha suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Hasta la próxima.